Juan, capítulo 21, versículos 20, 21 y 22. Los que ya lo tienen me pueden seguir con su vista, las demás personas lo pueden ver en las pantallas. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sígueme tú. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno con nosotros, porque tu gracia, tu favor y tu misericordia nos han acompañado hasta este día. Y el día de hoy, Padre, podemos decir que es por ti, en ti y para ti que estamos en este lugar. Señor, en esta tarde pedimos la bendición de tu Espíritu a través de tu palabra. Espíritu Santo, llega tú a donde mis palabras no pueden llegar, y que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos lleve a verdad y que podamos caminar en verdad. Nos ponemos en tus manos, te pido la bendición de tu Espíritu para esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Me gustaría leerle estos mismos versículos del Evangelio de Juan, pero como lo menciona la traducción del lenguaje actual. Y quiero que preste atención a cómo la traducción lenguaje actual muestra este pasaje. Dice: el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. El versículo 21 dice: cuando Pedro le vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y el versículo 22, Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese. Y fíjese las palabras como la traducción lenguaje actual lo maneja: ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Qué palabras de Cristo, ¿no? ¿Qué te importa a ti? No es una frase que nos guste escuchar, no es una frase que nos haga sentir bien, no es una frase del todo que se oiga agradable para nosotros. Si no me cree, imagínense ustedes, varones, que ustedes llegan a su casa después de un cansado día de trabajo, que no ha sido un día nada fácil, de esos días donde parece que todo sale mal, y ustedes han estado trabajando y llegan a su casa con el único propósito de sentarse a la mesa y disfrutar un buen plato de comida. Y ustedes llegan a su casa y con mucho cariño y ternura, como siempre lo hacen, espero, voltean a ver a su esposa y le preguntan: mi amor, ¿qué hiciste de comer? Y su esposa, volteándolos a ver con esa tierna mirada que los enamoró, que espero que todavía esté ahí, los voltea a ver y muy tranquilos le responde: ¿a ti qué te importa? Tú come. No suena tan agradable, ¿verdad? O en el caso contrario, las esposas que todo el día han estado preparando, fueron al súper, compraron todo lo que se necesitaba para preparar el platillo favorito de su esposo. Todo el día han estado cocinando, fueron por los niños a la escuela, compraron las cosas, hicieron la comida y han estado preparando todo el día la comida favorita del esposo. El esposo llega cansado y la esposa le pregunta: viejo, ¿cómo te fue en el trabajo? Y el varón responde: ¿a ti qué te importa? Tú sírveme de comer. No son palabras que suenen tan agradables, no, espero que no suceda así en esta iglesia, pero no son palabras que suenen tan bien, que alguien te diga: ¿a ti qué te importa? Jesús está con Pedro, y si usted analiza un poco los versículos anteriores, no es un momento fácil para Pedro, no es un momento sencillo, porque la Biblia me enseña que Cristo se había levantado de entre los muertos, que Cristo había triunfado sobre la muerte, que Cristo se había levantado victorioso, y era una noticia que muchos esperaban y que todos creían que así iba a suceder. Era una grande noticia para las personas, me imagino que para casi todas las personas, porque había unas personas que no querían que esto así sucediera, y me imagino que entre estas personas se encontraba Pedro. ¿Por qué le digo esto? Porque si recordamos y si vamos unos pasajes atrás, la Biblia me enseña que Pedro negó a Jesús. La Biblia me enseña que lo negó
que hasta maldijo para que no lo confundieran con los que andaban con Jesús. Y por si fuera poco, Pedro se regresa a la profesión que tenía antes de conocer a Jesús. Es decir, como si todos los años o los años que había pasado siguiendo al maestro no hubieran servido para nada. Como si los años que había estado enseguida de Jesús, viendo lo que Jesús hacía, no hubieran servido para nada. Ahora está Pedro con el maestro. Y todavía por si fuera poco, para hacer esta situación incómoda, para hacer este momento difícil, a Pedro se le ocurre hacer una pregunta que está fuera de lugar. Y Pedro le responde: ¿y qué con este? ¿Qué con tu discípulo amado? Y Jesús le dice: ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti él? Tú sígueme. Y esas son las palabras de Jesús, y me encanta porque podemos darnos cuenta que aunque nosotros hagamos preguntas fuera de lugar, aunque nosotros tengamos comentarios fuera de lugar, aunque nosotros tengamos las palabras fuera de lugar, Jesús siempre tiene el momento adecuado, el momento preciso para poner todas las cosas en orden y para recordarnos qué es lo que más importa cuando nosotros andamos perdidos y fuera de lugar. Y cuando Pedro está en esta situación que dice: ¿qué va a pasar con él? El maestro le dice: tú sígueme. Y decía el pastor, seguir a Jesús es una de las decisiones más trascendentales en la vida del hombre. Seguir a Jesús es algo tan especial, y seguir a Jesús es algo que a nosotros como creyentes es algo maravilloso. Pero yo quiero que veamos a través de las Escrituras lo que implica verdaderamente seguir a Jesús. Si ustedes y yo estamos siguiendo a Jesús, este es el título del sermón que quiero compartir con usted en esta tarde: tú sígueme. Luis Palau escribió: si a través de la historia de la iglesia los millones de cristianos hubiéramos obedecido fielmente este mandato de Jesús, ¿cuántos problemas, divisiones, amarguras y vergüenza habríamos evitado? ¿Qué a ti en cuanto a esta persona? ¿Qué a ti en cuanto a lo que está haciendo? Porque quizás la tentación más grande del cristiano sea envidiar a otro cristiano, sobre todo si otro hermano de la fe ha sido bendecido por Dios. Cuando yo voy a la Biblia me insta a que nos alegremos con los que se gozan. Usted puede ver en su Biblia en Romanos 12:15, no lo busque, aquí se lo leo, dice: si alguno está alegre, alégrese con él. Eso es lo que la Biblia nos insta a hacer. Pero es de saberse que no siempre es así. Y es por eso que tales personas, el Señor tiene que recordar en su fuera de orden lo que le recordó esa vez a Pedro: no te interpongas con mi soberanía. Yo soy el que levanta a uno y depongo a otro. Tú sígueme. Es el mandato final de Jesús, la última misión encomendada en el Evangelio: sígueme. Se había mencionado en el versículo 19, unos versículos antes, el versículo 19 menciona la palabra sígueme, pero ahora se repite con más fuerza. Y como mencionaba en el video, cuando todo se ha dicho, cuando todo está hecho, cuando revisamos la vida de Jesús a grandes rasgos, la clave sigue siendo: tú sígueme. Los creyentes del Evangelio debemos seguir al Maestro sin importar lo que nos depara el futuro. Tú sígueme. Y ese es el estandarte, la marca, el lema del discípulo. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, su pregunta será: ¿me seguiste? Discípulo, hermano, es aquel quien obedece, sigue y camina en los pasos de un maestro. Un seguidor de Cristo procura serle fiel hasta el final. Y no es un gran secreto darnos cuenta que en nuestro diario vivir o en nuestro diario caminar muchas veces tropezaremos e infinidad de veces desobedeceremos lo que la palabra nos dice, porque nuestra carne es débil y porque somos débiles. Pero que nunca se nos olvide en nuestras vidas que el mandato de Cristo es: tú sígueme. Este es el mandamiento de Jesús, esta es la instrucción de Cristo, su petición: tú sígueme. Pero ¿qué implica entonces seguir a Jesús? ¿Qué le parece si me acompaña en esta mañana y vemos a través de su palabra lo que implica seguir a Jesús? Me gustaría que busquen su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 9, el versículo 57 al 62. El primer aspecto que implica seguir a Jesús, número 1, seguir a Jesús implica
calcular el costo. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra, está en las pantallas también, hermanos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, todo en esta vida tiene un costo. No todo cuesta dinero, eso es de saberse. Pero todo en esta vida tiene un costo. Algunas cosas nos van a costar lágrimas, algunas cosas nos van a costar sudor, algunas cosas nos van a costar tristezas, pero todo en esta vida tiene costo. Si no, pregúntele a una mamá lo que cuesta tener un hijo. Si no, pregúntele a un papá lo que cuesta tener alejado a los novios de su hija. Todo en la vida tiene un costo. Y no todo va a costar dinero. Y por ahí hay un anuncio que dice: pero para todo lo demás existe Mastercard, así que no hay de qué preocuparse. Pero todo en la vida implica un costo. Todo en la vida nos va a costar algo. Y qué feo es saber, o no saber más bien, lo que cuestan las cosas. Qué feo es llegar a comprar algo, hablando económicamente. Qué feo es llegar a comprar algo y no saber lo que cuesta. Y que le digan: joven, le faltan 13 pesos para completar. Y que quiera pasar su tarjeta y la tarjeta dice: crédito insuficiente. Y peor aún, saca su cartera, que es la cartera más ancha que existe en el universo, como más ancha que su Biblia. Saca la cartera y dice: pues aquí debe haber algo. Y abre su cartera y empieza a sacar tarjetas de presentación, empieza a sacar el boletín del mes pasado de la iglesia, empieza a sacar infracciones de la semana, empieza a sacar papeles, y va viendo cómo la cartera va reduciendo el tamaño, pero no se encuentra ni un triste y miserable billetito de 20 pesos para completar. Y qué feo es estar en la situación de no saber lo que cuestan las cosas y pasar por este tipo de situaciones. En una ocasión había un muchacho que estaba muy enamorado de una chica, y por algunos días empezó a invitarla a salir, la estuvo cortejando, y este muchacho realmente estaba ilusionado y enamorado de esta chica. Así que después de todo ese afán de querer conquistarla, él logra conquistarla, le declara su amor, la chica acepta y empiezan con una relación de noviazgo los dos. Tristemente, esta muchacha, por compromisos familiares, tiene que retirarse de la ciudad. Pero era tan grande el amor que dice: no importa, yo aquí te espero a que tú regreses. La muchacha salió de la ciudad. El día que le tocaba regresar a la ciudad, el novio estaba en el aeropuerto, había ido en su carro, había estacionado su carro en el aeropuerto, se bajó, estuvo esperando a que su novia bajara del avión, y cuando estaba en ese momento tuvo que esperar, y llegan las personas y les dicen: ¿sabes qué, joven? El avión que estás esperando está retrasado, va a tardar más de lo normal, entonces pues te va a tocar esperar otro tiempo más. Y cuando las horas pasaron y por fin aterrizó el avión, este joven se acordó de que el estacionamiento donde había dejado su carro cobraba por hora. Y cuando va y pregunta a la cajera cuánto es lo que debe del estacionamiento, el corazón le empezó a latir más rápido. Y no precisamente porque su chica ya había llegado, sino porque se fijó que en su cartera no traía el dinero suficiente para pagar el estacionamiento. Entonces este joven tuvo que pasar por la penosa situación de ir por cada una de las personas y decirle: ¿sabe qué? Necesito que me preste dinero para completar el estacionamiento. Y empezó a explicarles toda la situación. Mi novia se fue de la ciudad, acabo de empezar a andar con ella, me daría mucha vergüenza pedirle dinero, no sabía lo que me iba a costar el estacionamiento. Y así empezó a pedirle dinero a toda la gente hasta que logró juntar lo que costaba el estacionamiento, pagó, su chica bajó del avión y no se dio cuenta de nada. No le puedo decir quién era esta persona porque después Arnoldo se enoja conmigo si les digo. Entonces no me gustaría que se enojara. Pero seguir a Cristo, hermano, implica un costo.
Seguir a Cristo implica un costo. Y cuando leemos estos pasajes, Jesús nos da la impresión de no aceptar a alguien que lo siga sin antes haber entendido lo que está a punto de hacer. Jesús da la impresión en estos pasajes que no está dispuesto a que alguien lo siga si no está bien consciente de lo que está a punto de comprometerse. Y en estos pasajes encontramos a 3 distintas personas que realmente querían seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que ellos querían seguir a Jesús. Y entre estas 3 personas encontramos al primero de ellos, que es un escriba emocionado. Lucas, el capítulo 9, el versículo 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, nos da la referencia de que este primer hombre era un escriba. Y cuando hablamos de un escriba, hermanos, saber y escribir en la antigüedad era un gran privilegio. El escriba era una persona que se especializaba en los trabajos realizados en la escritura y en la documentación. Eran maestros que se dedicaban a realizar documentos para funcionarios especiales, para registrar crónicas, para los reyes y para personajes de importancia. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que era un maestro de aquellos tiempos que había reconocido a Jesús como su maestro. Era un maestro que había sido estudiado, que había pasado por las escuelas para poder ser un escriba, pero un maestro que había entendido que Jesús era el maestro. Y este pasaje dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que aquí se encontraba realmente una persona que quería seguir a Jesús. Usted puede leer en la Biblia y podemos encontrar que él quería seguir a Jesús. Pero el detalle es que esta persona no había calculado el precio o el costo que implicaba seguir a Jesús. William Hendrickson va más allá en uno de sus comentarios y él dice que posiblemente este escriba veía multitudes, milagros, entusiasmo, y que todo esto era tan agradable que pensar estar estrechamente relacionado y asociado con aquel que era el mismo centro de toda esta actividad era algo muy especial. Entonces él dijo: yo quiero seguir a Jesús. Aquí hay milagros, aquí hay sanidades, aquí hay algo especial, yo quiero seguir a Jesús. Y tal vez era lo que quería hacer este escriba. Y me llama la atención porque él dice: yo quiero seguir a Jesús, pero tal vez no había calculado el precio de lo que implicaba seguir a Jesús. Escuché en la semana algo que me llamó mucho la atención en la radio, y un pastor decía: tú no le sirves a Dios si te humillas. Tú no le sirves a Dios si te haces menos. Tú no le sirves a Dios si te haces pequeño, si te achicas. Tú no le sirves así a Dios. Tú necesitas buscar, tú necesitas tener, tú necesitas adquirir para que así le sirvas a Dios. Y cuando yo escuchaba esto me sorprendía, porque en los años que he entendido lo que es seguir a Jesús, me he dado cuenta que no se trata de mí. Me he dado cuenta que seguir a Jesús precisamente se trata de Él y solamente de Él. Y el detalle es que muchos de nosotros en estos tiempos queremos seguir a Jesús, tal vez con la ilusión o con el pensamiento de aquel escriba. Y tal vez decimos: pues es que hay algo bonito allí. Hay algo bien ahí, algo pasa cada domingo que uno va al templo Monte de los Olivos. Me gustaría ser parte de eso que se ve que hacen, ser parte de eso que se ve que cada domingo van y levantan sus manos y sus lágrimas salen de sus ojos. Me gustaría ser parte de eso. Pero hay personas que no han entendido y calculado lo que implica el costo de seguir a Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. El segundo hombre que el pasaje me menciona es el que recibe la invitación. Lucas 9:59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. A diferencia del escriba, este hombre no se ofrece, sino que recibe la invitación directa de Jesús. Y por respuesta parece que no tiene preocupación de lo que le va a implicar el costo de seguir a Jesús. Su respuesta parece que es: yo te voy a seguir. Pero eso sí, la segunda persona a la que Jesús invita pone un plazo y dice: nomás deja voy y entierro a mi padre. Déjame, ocupo de mis cosas y dame tiempo. No es el tiempo.
Y cuando veo este pasaje se me hace muy similar también a estos tiempos, donde Dios está hablándonos a nosotros, y como aquellas palabras que el maestro le dice a Jesús, nos dice a nosotros: tú sígueme. Pero ¿qué decimos? Sí te quiero seguir, Jesús, pero no es tiempo, estoy muy joven, déjame disfrutar mi juventud todavía. Jesús, sí te quiero seguir, pero me acabo de casar, déjame disfrutar mi matrimonio. Jesús, sí te quiero seguir, pero acabo de tener el trabajo que toda la vida había estado esperando, déjame disfruto mi trabajo. Y lo único que hacemos es dar una promesa a largo plazo para no comprometernos a corto plazo. Y aquí quiero decir algo que tal vez va a incomodar a algunos, pero quiero que ahí en su lugar piense: ¿cuánto tiempo tiene usted en la iglesia Monte de los Olivos? Tal vez usted es de los que le tocó pasar de las bancas que eran dos botes con una tabla, pasar a las bancas de madera, esas bancas que teníamos todas largas, donde yo dormía muy a gusto de chiquito, por cierto. Le tocó pasar de las bancas a las sillas acolchonaditas que hoy tiene. Pero la pregunta es: ¿qué ha hecho en estos años para el servicio de la iglesia de Jesús? ¿Qué ha hecho en estos años para servir a Cristo? Sus actos, sus actitudes, el trabajo que usted ha hecho dentro de la iglesia, ¿lo podrían a usted reconocer realmente como un seguidor de Cristo? O tal vez usted ha pasado años prometiendo a largo plazo para no comprometerse a nada a corto plazo. No, después doy clases en la escuela dominical. Después me integro al grupo de alabanza. No, después hago algo para las proyecciones, para los cañones. No, ahí después, ahorita no. Y hacemos promesas a largo plazo para no comprometernos a corto plazo, como lo hizo el segundo hombre. El tercer hombre es el interesado, pero con una petición. El versículo 61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, quiero seguirte, pero déjame primero atender mis prioridades, que es más que obvio, tú no eres la primera. Tengo algunos asuntos pendientes que están primero que tú. Y tal vez cuando yo leo estos pasajes, tal vez este hombre veía que el seguir a Cristo era como algo triste y melancólico. Quería despedirse de sus familiares, como si estuviera perdiendo todo al tener que dejar su casa. Le dice: déjame despido, como si estuviera renunciando y despidiéndose, y como si fuera la cosa más triste y melancólica que existiría en el mundo. Un doctor llamado Lloyd Jones, cuando alguien le expresaba su admiración por haber renunciado a su brillante carrera de médico para dedicarse a la predicación del evangelio, él le respondía: no, yo no he tenido que renunciar a nada, sino que lo he recibido todo. Esa es la verdadera respuesta cuando usted y yo decidimos entregar nuestras vidas a Cristo. Cuando calculamos el costo de lo que implica seguir a Jesús. 3 hombres tuvieron la oportunidad de seguir a Jesús, pero ninguno de ellos aceptó el compromiso. Y vea la respuesta, si me puede acompañar en su Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 9, son el versículo 58, 60 y 62. Estas fueron las respuestas que Jesús tuvo para cada uno de estos 3 hombres. Lucas capítulo 9, versículos 58, 60 y 62. Al primero Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Al segundo hombre le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y al tercer hombre, el versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La condición exige a quienes estén dispuestos a seguir a Jesús en no poner empeño en lo que vemos alrededor de nosotros. Cristo le dijo al escriba, al hombre que invitó y aquel interesado con su petición: no tengo ni siquiera un sitio para descansar. No puedo ofrecer lo que sea que estés esperando recibir en este mundo. Cristo les dice: es más, puedes sufrir miedos, tal vez vas a sufrir persecución. Es más, tal vez van a dejar de quererte en tu casa.
Tal vez vas a tener problemas con tus familias, tal vez vas a tener frío, hambre, tal vez vas a pasar por muchas cosas, pero es necesario que vayas ahora mismo y des las buenas noticias del Evangelio. Y Cristo dice ahora mismo, no mañana, no cuando arregles tus prioridades, no cuando entiendas que Cristo es primero después que todas tus cosas, es ahora mismo. Y Cristo les dice, es necesario que hoy vayas y anuncies el Evangelio. Y qué triste es darnos cuenta que la Biblia no nos habla de uno solo que haya seguido a Jesús. En una ocasión escuchaba a un predicador hablando algo relacionado a esto, y él dejaba que su mente viajara y decía, imagínate que alguna de estas personas realmente hubiera aceptado el costo de seguir a Jesús. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ese escriba que tanto sabía? Tal vez hubiera escrito algún evangelio, tal vez hubiera estado enseguida de Jesús, tal vez hubiera sido reconocido como uno de los discípulos. Pero qué triste es saber que la Biblia no nos relata de ninguno de estos tres hombres que hayan seguido a Jesús. Seguir a Jesús implica un costo. Y tal vez estas personas querían seguir a Jesús, pero no se habían puesto a calcular cuál era el costo de seguir a Jesús. Tú sígueme. Veamos cuáles son los aspectos que implican el seguir a Jesús. El número 2, seguir a Jesús implica un sacrificio. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 5, el versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Le tengo una pregunta de revelación divina. Una pregunta que ni las mejores ecuaciones matemáticas se comparan. Quiero preguntarle, ¿qué es todo? Respóndame, ¿qué es todo? Wow, no se lo reveló carne ni sangre. Precisamente esto fue lo que los discípulos dejaron. Los evangelios en la sinopsis que hacen no mencionan y no dicen que los discípulos dejaron algunas cosas. Cuando leemos los pasajes nos dice, y los discípulos dejaron la mayoría de sus cosas. O no encontramos que diga, los discípulos dejaron muchas cosas. Cuando vamos a la Biblia dice, y los discípulos dejándolo todo, le siguieron, y todo es todo. Lucas capítulo 14, búsquelo ahí en su Biblia. Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, seguir a Jesús implica un sacrificio. La traducción lenguaje actual de estos mismos versículos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Tendrá que amarme más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Entonces nos damos cuenta que seguir a Jesús implica un costo. Y cuando hemos calculado el costo de lo que implica seguir a Jesús, nos damos cuenta de que seguir a Jesús implica un sacrificio. Y la pregunta sería para nosotros como Iglesia Monte de los Olivos, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Hermano, ¿qué está dispuesto a dar para seguir al único camino, la única verdad y la única vida que es Cristo? Hay un sacrificio para seguir a Jesús. Para este momento los que seguían a Jesús eran millares, muchas personas. Y muchas personas querían estar cerca del Maestro. Tal vez muchos se interesaban por escuchar lo que decía y querían ser parte de este movimiento, porque la Biblia nos enseña que Jesús se estaba volviendo famoso. La Biblia dice que la fama de Jesús se extendía y que Jesús estaba siendo famoso. Cuando alguien famoso viene a la ciudad,
todos queremos ir. Una ocasión vino Cash Luna y el estadio de béisbol estaba lleno porque todas las personas querían ver a Cash Luna. Porque Cash Luna se había estado volviendo famoso con las cosas que hacía. Pero imagínense que Cristo se empieza a volver famoso. La Biblia en Mateo 4, el versículo 24 y 25 dice: y se difundió su fama por toda Siria. Es decir, Jesús se estaba volviendo realmente famoso. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y el versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muchas personas entonces seguían a Jesús. Muchas personas seguían a Jesús, pero la pregunta es: ¿cuántas de estas personas realmente estaban siguiendo bien a Jesús? ¿Sabe qué es lo que... Se va a oír feo esto que voy a decir, pero ¿sabe qué es lo que más coraje me da cuando hay un accidente en el periférico? Los chismositos. Porque usted puede ir en el periférico y si se fija en el periférico, pues es para ir rápido, para llegar a la iglesia, para llegar a otra parte de la ciudad. Pero pasa que cuando hay un accidente, es un choquecito leve, tal vez una defensita se hundió poquito y los carros se hacen a la orilla, ni siquiera estorban en los 3 carriles del periférico. Pero ¿qué pasa? Van pasando y lo bajan la ventana y van asomándose ahí. A ver si conocen al que chocaron para ayudarle o algo. Yo sé que no es de... Los de aquí en la iglesia yo sé que no es de chismosos. Pero eso me da coraje porque se hace un trafical y los 3 carriles vamos a vuelta de rueda porque van pasando por el accidente y todos van viendo a ver qué les pasó, a ver si están bien. Y justamente pasan el accidente y ¡pum!, el tráfico empieza a fluir. Me imagino que muchas de estas personas que seguían a Jesús con esta actitud. Pues vamos a ver qué pasa. Me imagino que muchos lo seguían por la impresión o el espectáculo de realizar los milagros. No sé si a usted le llamaría la atención ver a los leprosos que la lepra estaba consumiendo y de repente empezar a ver cómo su piel se restituía de la nada. O empezar a ver cómo las personas que no habían caminado en toda su vida de repente se levantaban y empezaban a brincar. O las personas que no habían visto jamás en su vida de repente empezaban a ver y decir: veo el cielo, veo los árboles. Me imagino que ha de haber sido un gran espectáculo, pero también creo que muchas personas que seguían a Jesús por esto, por ser parte de un espectáculo, por ser parte de algo que se sentía bien. Me imagino que muchos seguían a Jesús porque como decimos los jóvenes, porque les gustaba andar en el argüende nomás. Y dicen: no, pues vamos para acá al grito, vamos todos al grito. No, vamos ahí con Jesús, vamos todos con Jesús. Me imagino que había otros que decían: ay, es que se siente tan bonito cuando Él habla. Yo quiero andar donde anda Jesús. Y había personas que seguían a Jesús por las cosas equivocadas. Y entonces entiendo que en la iglesia habemos muchas personas que estamos en la misma situación, que seguimos a Jesús porque se siente tan bonito cuando el pastor da unas palabras de aquí del altar, que creemos que seguimos a Jesús porque venimos y oramos un instante en el altar, que creemos que seguimos a Jesús porque cumplimos con nuestra labor espiritual de presentarnos un día en la casa de Dios, que creemos que seguimos a Jesús porque sentimos bonito cuando cerramos los ojos y cuando los músicos están tocando. Pero seguir a Jesús realmente implica un costo. El discípulo es quien sigue, obedece y camina en los pasos de un maestro. Y Cristo les dice: muchos quieren seguirme. Los versículos que leíamos están muchas personas queriendo seguir a Jesús. Entonces Jesús les dice: ok, está bien, todos ustedes quieren seguirme, muchos quieren seguirme, pero es necesario que entiendan lo que cuesta seguirme. Y Jesús les dice: si quieres seguirme, tienes que amarme, más que a tu propia vida. ¿Y qué quiere decir con esto Cristo? ¿Cómo voy a amarlo más que a mi propia vida? Es decir, Cristo nos dice: renuncia a lo que más te gusta, renuncia a lo que más quieres, renuncia a lo que más amas, renuncia a lo que te gustaría hacer. Cristo te dice: renuncia a tus planes.
Y obviamente cuando hablamos de renunciar es una palabra que a ninguno de nosotros nos gustaría. Cuando estamos en un trabajo, queremos que nos despidan porque nos va mejor si nos despiden. A nosotros renunciar. Perdemos más cuando renunciamos en un trabajo. Pero de una cosa estoy seguro, ganamos más cuando renunciamos a nuestra vida y aceptamos la vida de Cristo en nosotros. Ganamos más cuando decidimos renunciar a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y esta es una frase que me ha gustado mucho y dice: no es lo mismo invitar a Dios a que forme parte de tus planes, a que tú formes parte de los planes de Dios. No es lo mismo invitar a Dios y decirle: Dios, forma parte de esto que quiero hacer, a que le digas: Dios, no importa lo que quiero hacer, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Antes de que los comunistas ocuparan el territorio de China, fue llevada a un hospital cristiano en Cantón una mujer muy enferma. Y allí la mujer oyó hablar de Cristo, y cuando esta mujer oyó hablar de esta gracia sublime, de este perdón eterno, no dudó en entregarle su vida inmediatamente a Jesús. Y cuando estaba allí, un día la mujer le pregunta al doctor y le dice: doctor, ¿cuánto tiempo más puedo vivir si permanezco en el hospital? Y el doctor le dice: bueno, si tú permaneces aquí con los cuidados, atenciones, puedes vivir alrededor de 4 meses. Y entonces la mujer le dice: doctor, ¿y si me voy a mi casa, cuánto tiempo puedo vivir? Y el doctor le dice: si te vas a tu casa, puedes vivir máximo 2 meses. Y esta mujer le dice: entonces me voy a mi casa. Y el doctor, con una cara de impresión, le dice: pero vas a perder la mitad de lo que te queda de vida. Vas a perder la mitad de lo que te queda de vida si te vas a tu casa. Entonces la mujer le dijo: no, ¿cree usted que yo no voy a utilizar estos 2 meses que me quedan de vida para hablar del amor de Cristo a mis amigos y a mis familiares? ¿Cree usted que yo no voy a ocupar estos 2 meses que me quedan de vida para ir a mi casa y anunciar el evangelio que ha transformado mi vida? Eso es amar a Jesús más que a nuestra propia vida. Me gustaría que ahí en su lugar cerrara un momentito sus ojos y que le dijera: Dios, te amo más que a mi vida. Y no me importa que tal vez usted ha tenido problemas, o usted ha batallado en seguir a Jesús, o usted ha amado más su propia vida que lo que quiere Jesús hacer en usted, pero que en esta tarde, con una declaración de fe, con sus ojos cerrados, le podamos decir: te amo más que a mi vida. 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 Más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Tú sígueme. Veamos cuáles son los aspectos que implican el seguir a Jesús. El número 3 y último: seguir a Jesús implica una cruz. Abra su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 9, el versículo 23. Lucas 9:23 dice: y decía a todos. Muchos lo seguían, muchas personas estaban queriendo seguir a Jesús. Muchas personas se daban cuenta de los milagros, de las maravillas, de lo que hacía y querían seguir a Jesús. Pero entonces Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando hablamos de la cruz es hablar de no volver nuestra mirada atrás. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de la decisión y de la determinación en nuestras vidas de confiar en su gracia, de confiar en su misericordia y de confiar en la bendita providencia de Cristo. Jesús les dice: tomen su cruz y síganme. ¿Y qué pasa con nosotros como iglesia? Jesús nos dice: toma tu cruz y sígueme. Y las palabras como Jesús las aplicaba a Pedro: a ti qué de él, a ti qué de aquella, tú sígueme.
tú toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué hacemos como iglesia? Ay, Señor, es que la esposita que me diste de veras no quiere cargar su cruz y casi me dan ganas de darle con ella. Ay, Padre, es que el esposo que tú me diste, usted lo escogió, no se haga. Ay, Señor, parece la llorona, mis hijos no quieren cargar la cruz. Mis hijos. O los hijos, ay, es que nuestros padres de veras. Pero Cristo nos dice, ¿qué a ti? Tú sígueme. Confiando en su gracia, en su providencia, en su bendita misericordia y sobre todo confiando en su palabra. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo van a seguir a Cristo si tú no lo estás siguiendo? ¿Cómo ellos van a tomar su cruz y seguir a Cristo cada día si tú no estás tomando tu cruz? ¿Cómo ellos van a seguir a Jesús si ni siquiera tú lo estás siguiendo? Cristo dice, ok, todos quieren seguirme, pero si realmente ustedes quieren seguirme como mis discípulos, tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Ahora, cuando vemos la cruz era un símbolo de vergüenza, de maldición y de muerte. No tenía el entorno piadoso y ornamental que hoy en día tenemos. Si usted se fija, usted puede ir al centro, puede ir a la tienda, puede ir a muchas partes y se dará cuenta de que la cruz hoy es algo hasta de moda. Usted puede ver pulseritas que tienen la cruz, usted puede ver collares que tienen la cruz, prendedores con la cruz, cuadros que tienen la cruz, y se ha hecho algo de moda, algo que se ve bien en las personas. Pero en los tiempos de Jesús, nadie en su cabal juicio habría querido tomar una cruz, porque la cruz era propia para criminales y asesinos. Pero en la mente de Jesús la cruz es símbolo de entrega total. Cuando Jesús piensa en cruz, piensa en identificación, en compromiso, en muerte y en una sola palabra. Cuando Jesús piensa en la cruz, piensa en obediencia. La cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. Y esta frase me encanta porque no hay cristianismo si no hay cruz. No podemos decir que somos cristianos si no hay cruz. No podemos decir que seguimos a Cristo si no hay una cruz. Y el ser cristiano también es una cuestión de compromiso. Y algo que leía en un libro y me llamaba mucho la atención es que decía, la redención es gratis, pero no es barata. Es gratis, pero no es barata. Entonces yo decía, bueno, si no es gratis, pero no es barata, entonces quiere decir que sí cuesta algo. Cuesta barato, pero cuesta. Pero decía, la redención no es gratis. Es gratis, perdón, pero no es barata. Y hoy en día estamos acostumbrados, no me dejará mentir, hoy en día estamos acostumbrados a querer encontrar las cosas más baratas. Andamos buscando las ofertas y me impresionan las mujeres porque gastan más en gasolina para andar checando de al super amigo para ver en dónde está más barato. Y te dicen, no, aquí está 23 centavos más barato el tomate. Y gastaron como 10 pesos de gasolina para ir de un lado a otro. Pero siempre están buscando la forma de ahorrarse. Y por ahí hubo una frase que me llamó mucho la atención y dice, una mujer no sabe lo que quiere hasta que lo ve en oferta. ¿Qué tal? Como personas andamos buscando las ofertas, queremos las cosas más baratas, queremos que las cosas nos cuesten menos. Seguir a Cristo es gratis. La redención es gratis, pero no es barata. Implica un costo y un costo diario. Cuando incluso encontramos las cosas que son más baratas, a veces hasta nos burlamos de las personas y decimos, yo lo encontré más barato. En una ocasión salimos como jóvenes de aquí de la iglesia a un congreso nacional de Asambleas de Dios de jóvenes. Y antes de llegar al congreso decidimos tomar unos días para pasearnos. Y cuando andábamos paseándonos en esa aventura, en la emoción del viaje y todo lo que implica, uno de los muchachos va y compra unos lentes de sol. Y llega bien emocionado y nos dice, mira, estos lentes me los compré. Y todos, qué padre están tus lentes. Y le pregunto a otro muchacho, ¿y qué? ¿Cuánto te costaron? 100 pesos. Y voltea al otro y te transearon, allá están en 50. Y son los mismos.
Y hacemos burla cuando algo nos sale más barato, porque ese es el sentir de nosotros. Queremos que las cosas no nos cuesten, queremos que las cosas nos salgan baratas, queremos no pagar el precio que es necesario. La redención es gratis, seguir a Jesús es gratis, pero el sacrificio es diario. Y en la sinopsis de los evangelios, solo Lucas es el único que menciona la frase cada día. Lo que implica la cotidianidad, la frescura del compromiso con Cristo. El único tiempo que tenemos es hoy. Mañana no existe. El mañana solo podría existir por la misericordia y eternidad de Cristo. Pero lo único que nos compete, o lo único que usted y yo tenemos, es el día de hoy. Ayer ya pasó, ayer ya no podemos hacer nada por ayer. Mañana no sabemos si vendrá. Y si en la misericordia de Dios tiene bien darnos la bendición de poder disfrutar el día de mañana, a nosotros aún no nos corresponde. Lo único que tenemos es hoy, el compromiso permanente. La cruz demanda una entrega total a Cristo. Pablo lo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es tomar la cruz día a día. Olvidarnos de lo que hicimos, olvidarnos de lo que fuimos, olvidarnos de lo que algún día tuvimos que pasar y decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la pregunta de revelación divina, dijimos que todas es todas. El que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas son nuevas. El versículo 62 dice: y Jesús le dijo, el capítulo 9: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nos es necesario entonces, hermanos, olvidarnos de lo que antes éramos, y el gozo y agradecimiento en nuestras vidas por nuestro Señor y Salvador sea suficiente para tomar la cruz día a día y seguir a Cristo. Johnson, en un libro intitulado El liderazgo desde la cruz, dice: Cristo no nos pide lo que no nos suple. Así que no hay que temer. Si Cristo te está diciendo: tú toma tu cruz, es porque Cristo te va a ayudar a que tú cargues la cruz. Si Cristo te está diciendo: toma cada día tu cruz, es porque Cristo quiere ayudarte a que camines día a día con esa cruz. Y toda nuestra vida se trata de Él. Y cuando algo en nuestra vida empiece a demandar el tiempo de Cristo, cuando algo en nuestra vida empiece a demandar el lugar de Cristo, entonces es cuando debemos de preocuparnos. Porque por alguna extraña razón nos vamos a dar cuenta de que tal vez pareciera que es más ligero caminar, que es más fácil caminar. Pero por alguna extraña razón también nos habremos dado cuenta de que dejamos nuestra cruz a un lado y seguimos caminando sin Jesús. Siempre que tengo la oportunidad de preguntarles a las personas cómo fue que entregaron su vida a Cristo, lo hago. Gracias a Dios por la soberanía de Él. Él me permite estar de coordinador de jóvenes, y a través del trabajo que tenemos que hacer es visitar las diferentes regiones. Y cuando tengo la oportunidad que alguien me está llevando a algún lugar donde se va a predicar o algún lugar donde va a haber un evento, le pregunto: ¿y cómo fue que tú entregaste tu vida a Cristo? Y me empiezan a contar. Ahora que íbamos al Paso a visitar a la familia allá con mis papás y con mi hermana, y le preguntaba a mi mamá: ¿cómo fue que mi abuelita entregó su vida a Cristo? ¿Cómo fue que mi bisabuelita entregó su vida a Cristo? ¿Cómo fue que ellos entregaron su vida a Cristo? Y me sorprendía y me sorprende cada vez que escucho que las personas me empiezan a decir que ellos encontraron la gracia redentora, la gracia sublime de Dios. Y me sorprende porque veo cómo sus vidas terminan rodeadas por el bendito amor de Dios. Y entonces ellos no encuentran un lugar a donde hacerse, sino dejarse abrazar por la gracia de Cristo. Y entonces dicen: no importa lo que me cueste, lo que Cristo ha hecho en mi vida es para que yo viva agradecido
es para que yo tome mi cruz, es para que no importa lo que cueste, el sacrificio que tenga que hacer y la cruz que tenga que cargar, yo voy a seguir a mi Salvador. Y me sorprende porque en todos estos hay corazones cubiertos de perdón, vidas transformadas y entregadas a Cristo, vidas que han aceptado esa gracia redentora y vidas que han decidido seguir a Cristo. Quiero invitarlo a que cierre un momento sus ojos allí y que usted y yo podamos decir: he calculado lo que cuesta seguir a Jesús. Y tal vez Jesús me pide de más de lo que yo esperaba o más de lo que yo imaginaba. He calculado lo que es seguir a Jesús. Y tal vez el sacrificio que tengo que hacer es más de lo que yo creía que tenía que hacer. He pensado en seguir a Jesús, pero me he dado cuenta de que cargar la cruz no es tan sencillo como parece. Pero qué especial y maravilloso sería que como iglesia de Cristo, este domingo 9 de febrero, usted y yo pudiéramos decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Jesús. No importa lo que me cueste, no importa el sacrificio, no importa la cruz que yo tenga que cargar. Yo he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me gustaría que se pusiera de pie en esta tarde. Y quiero hacer esta pregunta. No sé si entre las personas que nos visitan o alguien que esté aquí por primera vez se encontrará alguien que diga: ¿sabes qué, Omar? Yo no he entregado mi vida a Jesús. Yo no he empezado a seguir a Jesús. Pero este es el día en el que yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y este es el día en el que yo quiero empezar a seguir a Jesús. Si hay alguien que le gustaría entregar su vida a Cristo, si hay alguien en esta tarde que diga: ¿sabes qué? Yo quiero ser verdaderamente un seguidor de Jesús, le voy a pedir que levante su mano ahí en su lugar. Si hay alguien que quiera entregar en esta hora su vida a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera levantar su mano y que diga: yo quiero entregar esta tarde mi vida a Cristo? Realmente yo quiero convertirme en un seguidor. Hay unas manos levantadas ahí. A toda la iglesia le voy a pedir que cierren sus ojos. Y a las personas que levantaron sus manos les voy a pedir que repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, reconozco que con mis fuerzas y con mis méritos no puedo alcanzar tu perdón. Pero en esta hora confío en tu gracia y en el gran sacrificio que hiciste en la cruz. Señor Jesús, confío en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por amor a mí. Y en esta hora te entrego mi vida y mi corazón a ti. En esta hora te proclamo como el único salvador de mi vida, como el redentor de mi alma. En esta hora te entrego mi vida y mis días solamente a ti, Jesús. Y te pido que por tu gracia me ayudes a ser un verdadero discípulo, a ser un verdadero seguidor de ti, Jesús. Lo pido en el nombre del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero invitarlo a usted como iglesia. Ha pasado ya el mes de enero y Dios nos ha permitido llegar hasta este día 9 de febrero. Pero yo quiero preguntarle: ¿cómo es su vida?
¿Realmente usted es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Realmente ha seguido a Jesús como la Biblia nos lo indica? ¿O ha sido de los que están como la gran multitud siguiendo a Jesús de lejos? ¿Ha sido como los discípulos que no se han, como las personas que no se han comprometido? Yo quiero invitarlo a que venga a este lugar. Y si no ha hecho un compromiso, que este día le podamos decir: Padre, yo quiero entregarte mi vida a ti. Señor, yo quiero entregarte lo que sé hacer para ti. Dios, yo decido en este día seguirte a ti. No importa lo que me cueste. Tal vez he creído que he pasado años siguiéndote, pero no he entendido el sacrificio y no he puesto por obra lo que me has pedido hacer. Pero en esta tarde renuncio a lo que más amo por seguirte a ti, Jesús. Yo quiero invitarlo a que venga a este lugar. Y mientras con el grupo cantamos: he decidido seguir a Cristo. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que vivir, yo no vuelvo atrás. Porque lo que tengo con Cristo es más grande. Porque gano más cuando entrego mi vida a Cristo. Porque logro más cuando entrego mi vida a Cristo. Por eso en esta tarde como iglesia decimos: hemos decidido seguirte a ti, Señor.